Hola a todos, bueno, bienvenidos a la segunda clase de química. Vamos a comenzar la segunda clase. Hoy vamos a tratar, como les prometí, de hablar de la segunda clase, que es de átomos. Bueno, mi nombre es Mariana Urbano, soy la profesora a cargo de la materia de química. Vamos a iniciar con qué es un átomo. Bien, acá les abrevié un poco para que sea de un... Hablamos de la clase pasada de átomos. Ya les voy a preparar un PDF y se los voy a dejar cargados en el campus, como otros temas también. Bien, es una partícula muy pequeña, ¿sí? El átomo es la partícula más pequeña e indivisible, dicen, ¿sí? Es decir, que no puedo dividirla. Por eso es que dice, es la partícula más pequeña de la materia, que no se puede dividir. No podemos dividir entonces al átomo. Pero después vamos a observar que vamos a encontrar subpartículas, es decir, partículas que componen al átomo. Bueno, los átomos son estructuras tan pequeñas que es imposible aislar uno y estudiarlo como en el microscopio. Al microscopio, observarlo en un microscopio, ¿sí? Es muy difícil. Entonces, se estudia el comportamiento del átomo a través del comportamiento o del estudio del comportamiento de la materia. Que sí sabemos, como dijimos, ¿qué era la materia? Ahora vamos a recordar qué era la materia. La materia es todo aquello que nos rodea, ¿sí? Aquello que ocupa un espacio en un tiempo determinado y que tiene energía, que libera energía y que está sometida a cambios de estado, como vimos ya en las otras clases, en la otra clase. Bueno, a pesar de que no pueden ser vistos los átomos, los científicos elaboraron representaciones del átomo para imaginar. Es como que imaginaron a través de la investigación del comportamiento de la materia, elaboraron representaciones para explicar cómo era un átomo, a través de experimentaciones, ¿no? Bien, a esto se le llamó modelo atómico, es decir, a una representación gráfica del átomo, ¿sí? Esto es uno de los modelos, un modelo de Bohr se le dice, uno de los primeros, el primero fue el modelo de Bohr, entonces en el que se podía explicar cómo era el átomo. En el centro vemos un núcleo y alrededor órbitas, ¿sí? Esas órbitas orbitales se llama. Ahora vamos a ver. En el centro vemos un núcleo. Bien, en el núcleo vemos entonces esferas rojas y celestes. Las rojas corresponden, puede ser a dos. Las rojas y celestes corresponden a dos subpartículas. ¿A cuáles? Neutrones y protones. Entonces, ¿por qué está compuesto un átomo? Por protones y neutrones en el núcleo y en los orbitales, girando alrededor del núcleo, electrones, que lo vemos ahí, esferas de color verde. Este es un modelo moderno, el que tienen ustedes en el PDF, con el cual van a estudiar en el archivo. Bueno, este lo puse en este Power para que se sientan como en casa. Bien, ahí vemos lo que les dije, modelo atómico moderno. El electrón, el neutrón y el protón son partículas subatómicas, es decir, que componen al átomo. Vemos ahí que el protón y el neutrón van a tener, el protón son las esferas verdes que tienen cargas positivas. El protón tiene carga positiva. El neutrón no tiene carga neutra. Es decir, no tiene carga o es neutro. Se puede decir lo mismo. Y el electrón, carga negativa como lo señala ahí. El núcleo también se señala y alrededor serían los orbitales. En los orbitales tendríamos entonces los electrones. ¿Dónde? Vamos a ver. Dentro del protón, ¿qué vamos a tener entonces? Como dijimos recién, protones con carga positiva, neutrones que no poseen carga eléctrica y que se encuentran en la región central junto a los protones. Y la región central se llama entonces núcleos, como dijimos hoy, núcleo. Y los electrones se mueven alrededor del núcleo en regiones llamadas orbitales, Muy bien. Conceptos a tener en cuenta.
Acá vamos a ver, por ejemplo, el modelo de Bohr o el modelo atómico, el modelo del átomo de cloro, ¿sí? Específicamente. Vemos el cloro ahí en el centro, en el gráfico de la izquierda tenemos el cloro en el centro y vemos lo que está alrededor son los orbitales, muy bien se ve ahí. En los orbitales, vamos acá los voy a señalar, estos son los orbitales. En cada orbital, acá tenemos 3 orbitales, 1, 2, 3. En cada orbital, por ejemplo en el primer orbital del cloro, acá tenemos el cloro, el núcleo. ¿Qué tendríamos dentro del núcleo entonces? Protones y neutrones, recuerden, protón con carga positiva y neutrón sin carga. Y alrededor los orbitales, el orbital van a estar entonces, ¿qué vamos a tener? Electrones con carga negativa. En el primer orbital vamos a tener 2 electrones. Con respecto al átomo de cloro estamos hablando siempre, ¿no? En el segundo orbital vamos a tener, ¿cuántos? 3, 6, 7. 8 deberíamos tener, conté mal. 8, muy bien, 8. Y en el último nivel 7 deberíamos tener, ¿sí? Tenemos 7. Entonces, en el primer nivel el cloro tiene 2 electrones. En el segundo nivel u orbital tiene 8 electrones. Y en el último nivel, o en el último orbital también se le llama, el cloro tiene 7 electrones. ¿Por qué girarán entonces alrededor los electrones del núcleo que tiene carga positiva? Por los protones. ¿Por qué? Son atraídos a su vez, ahora vamos a ver el concepto que nos va a derivar el hablar de cargas en un átomo. Es muy importante hablar de cargas en un átomo porque nos da la posibilidad de decir que se atraen o se repelen. Hablar de repulsión o de atracción de fuerzas de las cargas, ¿sí? Es decir, que entonces dentro del átomo existen fuerzas de repulsión y de atracción. Y a su vez entre átomos. Acá tenemos el átomo de cloro, ¿sí? Existen muchos átomos, muchos elementos químicos. Este es el cloro. Acá tenemos protones. Se señala arriba con el número 17 la cantidad de protones. El número atómico se le dice a la cantidad de protones. Entonces, el cloro tiene 17 protones. ¿Dónde van a estar? En el núcleo. El cloro dice símbolo químico. Este es el símbolo con el que lo van a mencionar siempre al cloro. Este numerito que vemos acá abajo, acá está el nombre, y el número 453, es el número másico, ¿sí? El número, la masa atómica. ¿Cuánto pesa, digamos? Sería el cloro. Cada átomo va a tener entonces esas características. Número atómico, que es el número de protones que vamos a tener. La masa atómica, que va a ser 35,4 o 0,5 si redondeamos en el cloro. Y el símbolo, y obviamente, ¿qué? La cantidad de neutrones, como dijimos. Ahora vamos a ver un poquito más de eso. Entonces, la carga eléctrica de las partículas subatómicas, ¿qué nos ayuda a entender las fuerzas de atracción y repulsión entre las mismas? Dijimos, entonces, dentro del átomo tenemos las partículas subatómicas. ¿Cuáles son? Neutrones, protones y electrones. Dentro del átomo esas partículas subatómicas se van a repeler o se van a atraer. En el caso de los electrones, como dijimos, vamos a volver a la anterior, estos electrones se están manteniendo alrededor de ¿qué? Del núcleo, que es positivo, porque tenemos los protones. Entonces se mantienen atraídos por sus cargas eléctricas que son distintas. Ahora vamos a ver cuándo se atraen y cuándo se repelen. Bien, esto significa que aquí vemos. Cuando son cargas iguales, por ejemplo, positiva y positiva, se van a repeler, como vemos, se repelen. Como el imán. ¿Sí? El imán realiza, se evidencia perfectamente lo que es fuerza de atracción y de repulsión. Ahí vemos cargas perfectas. Cuando son cargas negativas, por ejemplo, un electrón con un electrón, se repelen. Y cargas, por ejemplo, un protón con un electrón, se van a atraer. ¿Sí? Muy bien. Es por eso, por ejemplo, sería el caso de los orbitales
con electrones negativos y dentro del núcleo. Por eso se mantienen atraídos los orbitales o los electrones alrededor del núcleo. ¿Qué quiere decir que un átomo sea neutro entonces? Bien, un átomo va a ser neutro cuando tenemos las mismas cantidades de protones que de neutrones. Es decir, que si el cloro tenía, ¿cuántos protones tenía el cloro? 17 protones. ¿Cuántos electrones va a tener para ser neutro? 17 electrones. Eso es un electrón, un átomo neutro. Cuando es neutro va a tener la misma cantidad de protones que de neutrones, ¿sí? Muy bien. Bien, vamos a continuar. A partir de la identificación de muchos átomos o elementos químicos que surgieron al correr el tiempo, que se fueron descubriendo, ¿no?, en la Tierra, muchos átomos se fueron descubriendo. Entonces, la clasificación, para ir clasificándolos y diferenciándolos según sus propiedades físicas y químicas, y a raíz de la información que iban teniendo en cada periodo de la historia, ¿no?, de la vida. El primero fue Mendeleev, ¿sí? Mendeleev se diría, bueno, porque es un nombre muy francés. Y bueno, vieron cómo es. Cuesta nombrarlo. Bueno, la clasificación de este científico fue la primera, ¿sí? Es la más conocida y la elaborada de todas las primeras clasificaciones periódicas. Es el primero. Bueno, él clasificó 63 elementos que conocía hasta entonces, ¿sí? Hoy son muchísimo más, 180. Y varios años después se descubrió lo que son los protones, ¿sí? Y entonces se enriqueció la clasificación y se elaboró lo que fue la tabla periódica. La tabla periódica actual la hizo Moseley en 1913 y ordenó los elementos de la tabla periódica de acuerdo al número atómico. ¿Qué era el número atómico? Eran los protones, como dijimos, ¿sí? El número de protones que tenemos. Entonces los ordenó según el número de protones en la tabla periódica que ahora les voy a enseñar. Enunció la ley periódica también. Si los elementos se colocan según aumenta su número atómico, se observa una variación periódica de sus propiedades físicas y químicas. ¿Sí? Acá vemos, todos los átomos del mismo elemento poseen el número de protones. ¿Qué quiere decir esto? Acá el hidrógeno está con el número 1, ¿sí? Es el elemento número 1. Acá tenemos el número 2, el helio. El litio con el número 3. El berilio con el número 4. El boro con el número 5. El carbono con el número 6, ¿sí? ¿Esos números qué son? Números atómicos, ¿sí? El número atómico entonces era la cantidad de protones que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que el carbono está en el número 6, en el puesto número 6 de la tabla periódica, ¿sí? En la posición número 6. ¿Por qué? Porque tiene 6 protones. Entonces, ¿qué elemento únicamente tiene 6 protones? Es el carbono. El carbono solamente tiene 6 protones. Entonces, siempre que tengamos un elemento con 6 protones, vamos a estar hablando del carbono, al igual que el nitrógeno acá. El nitrógeno tiene 7 protones, bueno, vamos a estar hablando siempre de lo que es cuando tiene 7 protones, siempre vamos a estar identificando al nitrógeno. El oxígeno con 8 protones, el flúor con 9 protones, ubicado en la posición 9. ¿Qué otra cosa información nos puede dar la tabla periódica que conocemos todos? Algún momento habrán tenido la oportunidad de estar con una cerca. Tenemos estas columnas que se ven así, acá que yo les estoy señalando. Cada columna se llama grupo. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Sí? 17, 18. Por ejemplo, el nitrógeno está en el grupo 15. ¿Sí? El oxígeno está en el grupo 16. Y así sucesivamente. ¿En qué grupo está el hidrógeno? En el 1. Bien. Otro dato que nos puede otorgar la tabla periódica es el periodo. El periodo siempre son las filas. Entonces, ¿qué es el periodo? Hablando en criollo, cada periodo es
la cantidad de orbitales que tiene ese elemento. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un orbital porque está en el periodo 1. Tiene un orbital, ¿sí? El litio, por ejemplo, tiene 2, está en el periodo 2. Todos estos están en el periodo 2. El neón, el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, el carbono, el boro. Están en el periodo 2. Entonces lo que quiere decir, la información que me aporta es que tenemos 2 orbitales. ¿Sí? Muy bien. Otra información que podemos tener de acuerdo al grupo en el que esté, por ejemplo, el hidrógeno está en el grupo 1, ¿no? ¿Y cuántos electrones tendrá en el último nivel? 1, porque está en el grupo 1. El berilio, ¿cuántos electrones tendrá en el último nivel? 2. El boro, ¿cuántos electrones tendrá en el último nivel? No vamos a decir 13. 3. El aluminio, 3. El carbono, no vamos a decir 14. 4. Y así. Son los electrones, entonces el grupo me va a dar la información de la cantidad de electrones que tengamos en el último nivel. Recordar como, por ejemplo, el cloro tenía en el último nivel 7. Y vamos acá a visualizar que es verdad. Está en el grupo 17. En el grupo 17. Dijimos que no podemos decir 17. Entonces tomamos como referencia en el grupo 7. Que tiene 7 en el último nivel. ¿Y cuántos orbitales tenía que contamos el cloro? 3. Entonces, a ver, verificamos acá. 1, 2, 3. Está en el periodo 3. Entonces tenía 3 orbitales. Espero haberme explicado bien. Vamos a continuar. Bueno, entonces recordando. La tabla periódica nos va a dar varios datos. Primero, los periodos, que acá hablamos. Periodos, que son los horizontales. Y los grupos, ¿sí? 18 grupos y 7 periodos. Los periodos, la cantidad de orbitales que tenemos. Y en el último nivel, cuántos electrones tenemos. Entonces me va a dar la cantidad de grupos que hay. Bien. Metales, no metales y metaloides. Esa es la otra clasificación que me puede dar la tabla periódica. Vamos a volver. Pero esta no me gusta. Vamos a continuar, que yo puse otra. Acá tenemos esta tabla. En esta tabla yo les puse en celeste los metales. Todos estos van a ser clasificados como metales. Es otra clasificación que se hizo teniendo en cuenta las propiedades físicas y químicas que se observaron a través del tiempo, analizando cada elemento que fue surgiendo en la historia, cada propiedad diferente que se iban diferenciando, obviamente. Por ejemplo, el calcio se diferenciaba del bromo. Entonces colocaron el calcio dentro del grupo de los metales y al bromo dentro del grupo de los no metales. Los amarillos son no metales, ¿sí? Acá se cruzaría una línea imaginaria de separación de no metales. Estos en verde son los metaloides. ¿Qué quieren decir? Elementos que están entre el metal y el no metal, ¿sí? Comparten ciertas ciertas propiedades entre los metales y los no metales. Similitudes. El hidrógeno a veces se comporta como metal y como no metal. Al tener un solo electrón en el último nivel y al ser el número 1, bueno, es especial, ¿sí? Bueno, hay muchas cosas para decir, pero mejor no decirlas porque si no es mucha información. Muy bien, continuamos. ¿Qué podemos decir de importante de los metales que los separe claramente? Los metales, como les puse acá, ceden electrones, ¿sí? Ceden sus electrones del último nivel. ¿Cuántos electrones tiene, por ejemplo, el litio en su último nivel? Está en el periodo 1, 2. En el periodo 2 redijimos que teníamos 7 periodos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos el periodo 2, el litio. ¿Y cuántos electrones tenemos en el último nivel? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Y en qué grupo está? Está en el grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y como dijimos, hay 18 grupos. En el último nivel, entonces, el hidrógeno tiene ¿cuántos electrones? 1, porque está en el grupo 1. ¿Y cuántas órbitas tiene? ¿Cuántos orbitales tiene? 1. Entonces, el litio, lo mismo. ¿Cuántos orbitales tenemos? 2. ¿Y cuántos? ¿En qué orbital está ese electrón? Porque tiene un solo electrón, está en el grupo 1. Entonces, en el último nivel tenemos un electrón, ¿sí? Bien, el electrón en el último nivel
es 1 en el litio. En el sodio también, en el último nivel es 1. El metal, dice, entonces, cede los electrones del último nivel. ¿Por qué será? Los metales siempre ceden, hay que tener eso en cuenta. Los no metales, entonces, van a captar electrones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando yo, como habíamos dicho en la primera clase, el cloro, que es un átomo no metálico, cuando se une al sodio va a formar cloruro de sodio, que es la sal de mesa, por ejemplo. Va a formar una sustancia que se llama, o una molécula que se llama sal de mesa. La sal de mesa, el cloruro de sodio, ¿sí? Nombre químico. Cloruro de sodio, el sodio con el cloro. ¿Cómo se produce esa unión? Más adelante vamos a ver uniones, la clase que viene creo que es, uniones iónicas, ¿sí? Covalentes, varios tipos de uniones. Pero vamos a hacer una intro. El cloro se va a unir con el sodio. ¿Cómo lo va a hacer? Como el cloro es un no metal, capta electrones. ¿Qué electrones? Y los que ceda el metal con el que se va a unir, con el que se va a producir la unión química. Entonces, el sodio va a ceder ese electrón de su último nivel. Recordemos que tiene un grupo, acá está en el grupo 1, entonces tenemos un electrón en el último nivel y tenemos 3 orbitales, porque está en el periodo 3 el sodio. En su último nivel el sodio tiene un electrón. Ese electrón se lo va a dar al unirse con el cloro, que lo va a captar perfectamente porque es un no metal. Entonces, los no metales captan electrones y va a captar el del no metal. Es una unión iónica, eso se le llama. Más adelante la vamos a ver. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver fácilmente, recordar fácilmente sabiendo que hay que tener siempre en cuenta la regla del octeto, donde un átomo, para ser estable, siempre debe tener o tiende a tener en el último nivel 8 electrones para ser estable. Entonces, si este cloro, que dijimos que está en el grupo 17, si contábamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en el grupo 17, ¿sí? Está en el grupo 17, entonces tiene en el último nivel, dijimos que no tomábamos el número 17, sino el 7, y en el último nivel, si no, es fácil, se mira la tabla de periódica, en el último nivel, cuántos electrones tiene el cloro, y ahí se verifica. Tiene 7. Como tiene 7, y hay que llegar a la regla del octeto, donde tiene que tener 8 en total, es mucho más fácil captar el electrón que me falta que ceder mi 7, porque requiere más energía. Entonces, es más conveniente captar ese electrón. Y el sodio va a ceder el único electrón que tiene en el último nivel, porque si nos fijamos en el anterior nivel, que sería en el 2, en la órbita número 2 del sodio, tendrá 8 electrones y va a estar estable él y el cloro también adquiriendo su electrón de último nivel. Entonces se va a producir la unión entre el cloro y el sodio, formándose cloruro de sodio, una unión estable, y el cloro va a estar estable cumpliendo la regla del octeto, teniendo en su último nivel 8 electrones. Y así se producen todas las uniones. Bien, ahora vamos a hablar de isótopos. ¿Qué son los isótopos? Un átomo, entonces dijimos que un átomo siempre va a tener, siempre que hablamos del cloro va a tener, por ejemplo, 17 protones, ¿sí? Siempre que hablamos por ejemplo, del oxígeno o hablemos del hidrógeno, que es más fácil, va a tener un protón, ¿sí? Siempre. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el carbono va a tener 6 protones. Y así sucesivamente. Cada elemento está definido por la cantidad de protones, ¿sí? Un carbono, el cloro va a ser cloro, ¿por qué? Porque tiene 17 protones. El número atómico 17 va a identificar al cloro como cloro. El número 17. Y no al argón, por ejemplo. El 18 sería el argón, pero el 17 es el cloro. Y ese número 17, ¿quién se lo da? El número de protones. Muy bien, continuamos. Isótopos. Isótopos es cuando un mismo elemento, por ejemplo el cloro, tiene el mismo número de protones, pero se diferencia en la cantidad de neutrones. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, los átomos del mismo diferente, para eso tenemos que saber
esta regla, esta cuentita, que acá me dice de la masa atómica es igual a protones más neutrones. Es decir, que si yo sumo los protones de un átomo más, que están dentro del núcleo, más los neutrones que tiene un átomo, cualquiera de estos átomos que esté acá dentro de la tabla, sumo sus protones más sus neutrones, me tienen que dar cuánto pesa. El peso específico, la masa atómica de ese elemento. Entonces, un elemento no puede cambiar un número atómico, ¿sí? La cantidad de protones no la puede cambiar, pero sí de neutrones. Vemos el ejemplo, a ellos le llamamos isótopos. Y vemos el ejemplo del carbono. Tenemos carbono 14 y carbono 12. Y son isótopos. Sigue siendo carbono, el elemento es carbono. ¿Qué es lo que cambia? La masa atómica. ¿Por qué cambia la masa atómica? Porque al cambiar la cantidad de neutrones, como vimos acá, la cantidad de neutrones va a cambiar. En el carbono 12 va a ser 6 neutrones y en el carbono, 6 neutrones y 6 protones. Me va a dar 6 más 6, 12. Es por eso que la masa atómica va a ser 12 y el carbono se va a llamar 12, carbono 14, 12. El carbono 14 entonces vamos a hacer la misma reglita, utilizando la cuentita. Masa atómica es igual a protones más neutrones. El carbono 14 va a tener 8 protones, 6 protones y 8 neutrones, perdón. 8 neutrones. Entonces, 8 más 6, 14. Y la masa atómica del carbono de ese isótopo, se va a hacer carbono 14, se va a llamar, porque su masa es 14. Acá vemos 6 electrones. ¿Por qué va a tener 6 electrones? Obvio, porque la cantidad de protones no va a cambiar. Entonces va a tener, para ser neutro, como dijimos, un átomo neutro tiene que tener las mismas cantidades de electrones que de protones. Acá, 6 electrones, 6 protones. 6 electrones, 6 protones. Lo que cambia es, entonces, en un isótopo, la cantidad de neutrones. Acá tenemos la cuentita. 6 protones más 6 neutrones es igual a la masa atómica de 12. Define el carbono 12, por ejemplo. Los átomos que tienen núcleos muy grandes, esto es otro tema. Vamos a comentarlo. Los átomos que existen átomos muy grandes, ¿sí? Con gran cantidad entonces de protones y neutrones. ¿Por qué? Porque tienen dentro núcleos muy grandes. Esos átomos especiales de los que estamos hablando tienen un núcleo muy grande. ¿Y qué hace que el núcleo sea muy grande? Muchos protones y muchos neutrones. Y dice que son muy inestables, ¿sí? Bien, al ser inestables tienden a perder partículas y energía. Cuando hablamos de partículas, hablamos de neutrones y de protones, ¿sí? Porque el núcleo es lo que se va a romper. Como el núcleo es grande, termina siendo inestable y va a colapsar. Se desintegra espontáneamente, obteniéndose núcleos más pequeños y así más estables. Entonces, durante esa desintegración, los núcleos emiten esos rayos, o llamados también radiaciones. Ahí definimos lo que es la radiación. La radioactividad o radiación viene de radiactividad. ¿Qué es la radioactividad? Es un fenómeno físico por el cual los núcleos de átomos, de elementos químicos, los núcleos son grandes, recordemos. Los núcleos de algunos elementos químicos llamados radiactivos emiten radiación. ¿Qué son esas radiaciones? Son rayos. Esos rayos tienen diferentes nombres. Son partes del átomo que estallan, ¿sí? Y emiten rayos. Bien, tenemos rayos alfa cuando un núcleo se desintegra emitiendo rayos alfa. ¿Pierde qué? 2 protones y 2 neutrones. Entonces, los rayos alfa, entonces, ¿qué son? Paquetes de 2 protones y 2 neutrones, ¿sí? Que se liberan al medio. Rayos beta. Cuando un núcleo emite una partícula beta, se pierde un núcleo que se rompe y que va a perder un neutrón y gana un protón. ¿Sí? Se pierde un neutrón y se gana un protón. Diferente al alfa, que perdíamos 2 protones y 2 neutrones. Un paquete de 2 protones y 2 neutrones. Entonces el elemento cambia, el elemento químico. Rayos gamas. Los rayos gamma siempre van a acompañar a los alfa y a los beta. Y no se liberan ni protones
ni neutrones, sino que se libera únicamente energía. ¿Sí? Se libera energía de otra manera. Pero entonces el gamma va a estar presente. Siempre que haya alfa y beta va a estar el gamma acompañando. Consecuencia para los seres vivos de la radioactividad, malas. Sobre el individuo pueden generar quemaduras o modificar la información genética de las células, ¿sí? Generando en ciertas ocasiones cánceres. Entonces, ¿qué ocurre cuando el ser vivo está sometido constantemente, día tras día? Por ejemplo, trabaja en un medio o vive en un lugar, en un sitio donde hay radiaciones alfa o beta y las gamas son las peores. Bueno, pueden ocurrir cánceres, puede haber modificación en la información genética y pueden ocurrir mutaciones, ¿sí? Y si esas mutaciones o cambios de información genética llegan a los óvulos o los espermatozoides, que son células reproductoras, pueden originarse malformaciones en quién, en los hijos, en los descendientes, ¿sí? Es por eso que las radiaciones son dañinas a largo plazo, modificando el material genético del ser vivo y así conllevando problemas en la salud. Muy bien, gracias por tu atención y bueno, nos vemos la próxima clase, en la tercera clase. Nos vemos, saludos.